Hola, queridos amigos latinos. Mi nombre es Patricia y hoy seré tu guía en este viaje al mundo latinoamericano. Seré la conductora de esta nueva aventura de Somos, el podcast Bla Bla Latinos. Our logo is where the mate tea is hot and even the coffee gets its spice. Eso es un podcast para ayudar e inspirar a los latinos que viven en el extranjero a hablar sobre su experiencia y compartir consejos, conocimientos y principalmente conectarse con la comunidad latinoamericana en el extranjero. Bueno, ¿qué hace único a nuestro podcast? Bla Bla Latinos es otra forma para que la comunidad latinoamericana en el Reino Unido, Unión Europea, se sienta como en casa mientras vive en el extranjero. Reducir el aislamiento, promover la integración social, estás mejor informado sobre eventos, productos y servicios a través de la conexión con compatriotas y otros latinos y mucho más. Entonces, ¿qué puedes ganar al sintonizar con nosotros? Los episodios te brindarán alegría, conexión, información útil, una sensación especial de pertenencia a la comunidad latinoamericana en el extranjero. Entonces, una sensación de estar en casa. En este episodio, hoy hablaremos sobre el importante trabajo de la organización benéfica Latin Elephant en el compromiso comunitario y algunos desafíos que los grupos minoritarios, como los latinoamericanos, han enfrentado en los procesos de cambio urbano en Londres. En este episodio aprenderás cómo navegar más fácilmente por los cambios urbanos en Londres, cómo obtener apoyo de la organización Latin Elephant, cómo enfrentar los desafíos del compromiso comunitario en Londres. Entonces, bienvenidos a bordo de nuestro globo aerostático. Este globo de Somos es mucho más que un logotipo. Te elevará más alto y más alto para cumplir tus sueños. Para ponerte en el estado de ánimo y de diversión y alegría, sintoniza con nosotros para mucho más. Y para ayudarnos a entender algunos de los desafíos del compromiso comunitario para los latinoamericanos viviendo en Londres, nuestro invitado especial de hoy es el grande periodista, escritor, investigador, organizador comunitario y asesor especial de la organización Latin Elephant, Santiago. Santiago es un apasionado de temas como igualdad, la migración y las identidades. Bienvenido, Santiago, a nuestro podcast Bla Bla Latinos. Muchas gracias, Patricia. Obrigado. Estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros y muy agradecidos por compartir tu extenso conocimiento y valiosa experiencia con nuestra comunidad y audiencia latinoamericana. Para empezar, ¿podrías, Santiago, contarnos un poquito sobre tu formación, tu experiencia profesional y tu trabajo para la organización Latin Elephant? Yo nací en la Argentina. Me fui a estudié periodismo, soy periodista de profesión. Me fui a estudiar una maestría becado a Leeds, en el norte de Inglaterra, en el año 2012, hace 12 años, en comunicación política, Politics and the Media se llama. Por distintas circunstancias, 2 años después, en el 2014, yo me regresé a la Argentina, pero después volví al Reino Unido y me quedé en Londres, al principio sin trabajo, trabajando como periodista freelance para distintas publicaciones, por esas cosas que pasan en la migración, que nadie te prepara para eso. Estaba muy con saudade, como dicen en Brasil. Me hablaron de este centro comercial, prácticamente solo había latinos y yo estaba extrañando la lengua y bueno, otras cosas, la música, la comida, etc. Y fui, y eso quedaba en el sur de Londres. Yo no conocía tanto todavía la ciudad y fue un despertar, digamos, porque ahí conocí no solo este espacio físico que era el centro comercial de Elephant and Castle, que se construyó en el año 1965 y donde los latinoamericanos empezaron a llegar como fines de los 80s, años 90, pero ahí conocí especialmente a una persona que es quien fundó la Charity Latin Elephant un año antes, en el 2014, que este año, por cierto, está cumpliendo 10 años, que es Patria Román Velázquez, que
mucho después terminó siendo, digamos, de alguna manera mi jefa, pero mucho más que eso, sino una mentora. Digamos que a partir de ahí comenzó mi historia vinculado a Londres y a Latin Elephant en particular. Me gusta mucho, Santiago, el logotipo. Un elefante es algo muy fuerte, un animal fuerte. Yo viví en Londres, cercano de Elephant and Castle District. Yo vivía muy cercano y me gustaba mucho estar con la comunidad latinoamericana en este centro. Yo pude vivir un poco con ellos. Es muy interesante, sí, todo el trabajo de la Charity. ¿Cuáles fueron o piensas son tus principales dificultades, desafíos, Santiago, viviendo ahora en el extranjero, como latinoamericano en Londres? ¿Tienes algunas cosas para dividir con nosotros, compartir tus principales dificultades, desafíos? Son bastantes. En mi caso tengo que reconocer que llegué con muchos privilegios porque no tenía problemas de papeles, como se dice, ¿no? Porque, bueno, yo había ido con una visa de estudiante originalmente, pero después de muchos años de tramitar ciudadanía europea, salieron esos papeles. Y la gran mayoría de la comunidad latinoamericana, que es muy grande, tiene papeles y está de manera formal, pero cuando sucedió eso, lo del Brexit, nos dimos cuenta, y también ahí como organización, que había muchas personas que tenían la cantidad de años o habían estado con lo que se llama la reunificación familiar. De pronto había familiares en España y, bueno, han venido al Reino Unido, etcétera, pero que tenían muchas dificultades. Principalmente la primera, te diría, no fue mi caso, felizmente, pero es la lengua. La lengua es la primera dificultad, la primera barrera que la mayoría de la comunidad latinoamericana enfrenta en un país anglo. No obstante, Elephant and Castle y este tipo de espacios proveen de alguna manera un lugar seguro y punto de encuentro en donde uno, sin hablar lengua, igual puede casi que habitar esa parte de la ciudad como si no estuviera ahí. Eso es muy particular. Conseguir trabajo fue muy difícil. El periodismo es una profesión que no es muy necesaria. Yo creo que es necesario, pero la sociedad no la entiende como muy necesario, o el sistema. Entonces hay más trabajo de comunicación institucional, corporativo, muchas otras cosas que yo respeto, pero no es lo que a mí lo que me gusta. Pues trabajo, naturalmente, entre otras cosas, me estudié toda la historia del Reino Unido y terminé trabajando como guía, como tour guide en español, y siempre aparece algún que otro brasileño, porque como ofrecen solo tours en inglés y en español, la gente que habla portugués pero maneja o el portuñol o entiende el español, venían a los tours. Eso como anécdota. Paseé perros, mejor dicho, bueno, hice muchos trabajos y bueno, hasta que, como te decía antes, conocí de alguna manera este centro comercial y la Charity, y empecé como voluntario y luego terminé trabajando ahí. Pero podría decirte más, el clima es algo que a mí personalmente me dio muy duro durante muchos años. Es algo que todavía en la época de que no sé, que empieza octubre, noviembre, ya acercándose al invierno real del hemisferio norte, es dura, hay muy pocas horas de sol, y eso es algo que uno conversa con otras personas latinoamericanas y en casi todos los casos nos sentimos identificadas. Entonces, bueno, creo que... Sí, Santiago, es muy importante la barrera de la lengua, el invierno, todo eso. Es muy importante para la comunidad como barreras, como dificultades. Yo comprendo muy bien, sí. ¿Puedes contar un poquito sobre el trabajo importante que has estado haciendo con la Charity Latin Elephant para grupos minoritarios como los migrantes latinoamericanos en Londres? ¿Puedes contar un poquito sobre tu trabajo con la organización? Sí, claro. En mi caso yo comencé un poco como ayudando como voluntario en la parte de media o de social media por mi background en periodismo. Yo en ese momento tenía también de manera freelance un programa de radio que se llamaba Identidades, y eran entrevistas con migrantes latinoamericanos de distintos países y distintas profesiones y historias de vida, y conocí un poco más del trabajo de la organización entrevistando a Patria Román Velázquez, que es quien nombré, que es la fundadora de la Charity. Y cuando yo escuché lo que ella me contó sobre qué era lo que hacían, o cómo ella había sobre todo entendido las necesidades haciendo su research para el PhD, para el doctorado, que originalmente, muy interesante, ella documentaba los lugares de salsa en donde los latinos estaban, pero estaban invisibles, porque en general limpiaban los pisos o lavaban los platos, por lo que te decía de la barrera del idioma. Entonces, bueno, a partir de ahí entendió y dedicó 2 años enteros a establecer una registered charity, que hay que registrarla con la Charity Commission. Eso tiene un montón de procedimientos. Hay que crear una Board of Trustees, una junta directiva, y muchos, digamos, documentos que garanticen la transparencia de los fondos, etcétera, etcétera.
Y la verdad que todo esto pues me movilizó, me conmovió, y yo le dije, mira, yo no tengo trabajo, pero tengo tiempo, quisiera aprovechar para aprender. Entonces empecé como voluntario en el 2015, y en el 2016 ella consiguió la primera beca para financiar puestos pagos en la organización, o sea, paid staff, que igual es una organización sin fines de lucro, quiere decir que todo el dinero que entra se reinvierte, ya sea en salarios o en actividades, para que las actividades para la comunidad sean gratuitas. Por ejemplo, asesoría en el caso de los pequeños comerciantes sobre cómo montar un negocio, la cuestión impositiva, bueno, muchas otras. Y entonces, bueno, comencé ahí y comencé con Natalia Pérez, que es ahora también codirectora de la organización. Natalia tenía más experiencia que yo y vivía hace muchos años en Londres. Creo que hemos hecho un buen equipo, a juzgar por los años que continuamos juntos. Mis tareas se diversificaron mucho porque es una organización muy versátil, que si bien esencialmente nace como respuesta a un desarrollo inmobiliario que pretendía desplazar a los pequeños comerciantes de origen latinoamericano en el barrio Elephant and Castle. Ese tema, que digamos, podemos llamarlo con un nombre como gentrificación, digamos, es un fenómeno que atraviesa muchas otras partes de la ciudad y del mundo, pero sobre todo de las grandes urbes. Entonces, bueno, es un fenómeno que nos excedió, y como es una organización que siempre fue muy reactiva, nos hemos diversificado y hemos hecho alianzas, digamos, con otras organizaciones, por ejemplo, que hacían más asesoría de migración o asesoría en derechos de la mujer y otras cosas que nosotros no hacíamos, formando lo que en su momento se llamó y continúa, que es CLAU, que es la Coalition of Latin American Organizations in the UK, o sea, las organizaciones latinoamericanas, de las cuales hay muchas que hacen ofrecen distintos servicios, pero yo creo que lo que distingue a Latin Elephant es que es la única que nace y sigue en el corazón de la comunidad latina, que es ese barrio. Pese a la gentrificación, sigue siendo el lugar de encuentro y el lugar donde hay mayor cantidad de latinoamericanos. Tengo que aclarar también, de paso, porque estamos acá conversando también un poco de Brasil, que es un país que yo quiero mucho como argentino. La comunidad más grande latinoamericana es la brasileña, pero no se ha concentrado históricamente, yo hice un poquito de research en su momento, en Elephant, sino que más bien en zonas del norte, digamos, como Brent, por ejemplo, bueno, digamos, y otros sectores, sino que digamos que la población latinoamericana hispanoparlante, que sería todos los países menos Brasil en este caso, a pesar de que es el más grande y el más numeroso, sí se concentró 100% en Elephant. No obstante, uno se encuentra bastantes brasileños y brasileñas también en el área, sino que, bueno, la concentración mayoritaria no está ahí, sino, bueno, en otras zonas. Pero bueno, el trabajo fue, como te decía, derivando en muchas otras áreas. Aprendí muchísimo, lo que nunca había aprendido en toda mi vida en estos años en Latin Elephant. Muy bien, Santiago, es muy, muy linda tu experiencia y escuchándome, yo extraño mucho el barrio porque... ¿En qué año estuviste? ¿En qué época estabas? En 2015, Okay. yo estaba estudiando en Londres y yo vivía muy cercano, y una ocasión yo fui a una peluquería en Elephant and Castle del barrio, y yo conocí la comunidad, entonces toda la comunidad está... Es una peluquería de brasileños. Sí, es eso. En un segundo piso subiendo. Sí, do piso subiendo. Claro. Y yo estaba en esta peluquería porque una amiga brasileña había me sugerido, y yo fui. Cuando estaba en la peluquería, yo conocí colombianos, uruguayos, argentinos también. Me extraña mucho la región porque es muy dinámica, muy vibrante, muy interesante. Y me gusta mucho el trabajo de Latin Elephant. Muy importante todo lo que estás haciendo, tú y la organización como un todo. Es muy importante la identidad en este barrio, muy interesante. Me gusta mucho, y cuando voy a Londres de nuevo voy a visitar porque me gusta mucho, mucho. Por ser brasileña, sí, por supuesto, pero es la mezcla de toda la comunidad latinoamericana en esta región. Es muy, muy interesante. Y la gentrificación, por supuesto, todo eso está ocurriendo en todas las grandes ciudades. Vamos a hablar un poquito sobre la Latin Elephant. La organización es muy importante en el barrio Elephant and Castle, un centro, un hub para la comunidad latinoamericana, como ha dicho, para nosotros, como tú ha explicado. Y ellos trabajan con investigación y política, apoyo empresarial para un negocio. Si tengo un negocio, necesito un apoyo, puedo hablar con ellos, y compromiso comunitario, community engagement.
Entonces, ¿puede contar un poquito sobre este enfoque participativo, los talleres, los workshops participativos que la organización ha promovido para compromiso comunitario, para community engagement? ¿Puede contarnos un poquito, Santiago? Claro, ese es un área súper importante porque digamos que una organización existe para representar los derechos de una comunidad que es muy grande. Tiene que tener mucho cuidado porque al mismo tiempo es la voz de esa organización. Eso significa que ninguna decisión que se toma en nombre de la comunidad se hace sin consultar previamente a la comunidad. Entonces, el enfoque participativo, el que hablas, el community engagement, es esencial. Es como, no puedo decirlo en términos porcentuales, pero es muy grande porque nosotros hemos tenido y tenemos, obviamente, reuniones y contactos con el Council, con el GLA, que es, digamos, la autoridad en la alcaldía de Londres, a nivel con los desarrolladores, con muchísimos otros grupos. Y siempre cuando vienen y se nos consultan, así como incluso en esta misma conversación, entrevista con otros medios, digamos, siempre la pregunta es más sobre la comunidad, por lo que entonces si uno termina hablando en nombre de la comunidad, es muy importante saber qué es lo que la comunidad quiere, qué es lo que la comunidad necesita, demanda, etc. Por lo tanto, te diría que un gran porcentaje de mi trabajo durante muchos años ha sido, yo siempre lo digo en broma, pero es tomar café y charlar con la gente, porque así uno se va enterando de las necesidades, claro. Entonces, como son pequeños comerciantes que en general, bueno, sobre todo ahora, pero antes, por ahí sí tenían algunos más grandes, algún que otro empleado, entonces la persona que es dueña puede tener un poco de tiempo, pero en muchos casos, muchísimos casos te cuento, a mí me ha tocado tener conversaciones importantes mientras la persona estaba sirviendo café, atendiendo, sacando fotocopias, cortando el pelo, porque si bien uno, digamos, hace uso de ese engagement para luego representar, no deja de ser un tiempo que esa persona sí está conversando conmigo, con mis colegas, le tiene que quitar a su trabajo, que es su ingreso diario, ¿sí? Entonces, siendo muy conscientes de eso, tratamos de, primero, los workshops que mencionabas, hacerlos en horarios, por ejemplo, 6, 7 de la tarde, cuando ya los negocios cerraron, para que puedan venir. Las reuniones que se pueden hacer one-to-one, uno a uno, también se hacían como para también ser considerados con el tiempo de los pequeños comerciantes. Y el Policy and Research que mencionabas, que la parte de investigación también es muy importante porque digamos que cuando uno atiende, cuando uno hace parte de los foros en la alcaldía o en el council, en el consejo de Southwark, en este caso, que es el distrito de Londres, donde está Elephant, es muy importante tener facts, hechos, datos, y eso se consigue haciendo research. Entonces es conversando con la gente, a veces de manera más formal, a veces de manera más informal, pero consiguiendo la cantidad de comercios, el tiempo que hace que están, cuántas mujeres comerciantes hay, por ejemplo, porque es muy superior al promedio en otros lados, ¿no? Antes que hablábamos del tema de la lengua, por ejemplo, Elephant sin duda fue una gran fuente de trabajo para muchas familias latinoamericanas y para muchas mujeres que encontraron en el emprendimiento una salida laboral, digamos, alternativa, por ejemplo, a la limpieza. Es que paga mucho menos y que son trabajos nocturnos, ¿no? Ese aspecto es muy importante. Y lo del policy tiene que ver con que toda la investigación que se hace, luego, por ejemplo, cuando hay lo que se llama el Southwark Plan, que sería el plan, digamos, urbano o de organizamiento territorial, depende cómo se le diga, que es lo que dictamina ciertas reglas de lo que se puede y lo que no se puede hacer en planeación, digamos, para simplificar. La organización nuestra, que sería parte de la sociedad civil, lo que hace es influenciar las políticas públicas para que, por ejemplo, en el próximo plan, voy a poner un ejemplo, haya un mínimo de locales establecidos que tienen que quedarse a pesar de que hace un desarrollo y los quiera desplazar. Ese tipo de influencia en política pública es algo que Patria, con su gran experiencia, la fundadora, ha siempre traído a la organización como algo muy importante. Es decir, son muchas áreas, como te decía antes, que funcionan en simultáneo. Entonces, el community engagement es el trabajo diario de conversar y entender las necesidades de la comunidad. La parte de investigación es fundamentar eso con datos, y la parte de la influencia en políticas públicas o el policy es intentar que eso que la comunidad necesita se traduzca en algún impacto a nivel política pública para que al año siguiente, en 2, en 5 años o cuando sea, las otras personas que están en la misma situación, o sea, en riesgo por la gentrificación o alguna otra cuestión, puedan tener una protección mayor dentro de la ley para que no sean desplazadas o puedan tener mejores derechos. Incluso hasta cosas que uno creería que es básico, pero la traducción de documentos a la lengua española es algo que nosotros hemos empujado muchísimo, porque los documentos son muy técnicos, tienen mucho jargon, ¿cómo se dice eso? Mucha jerga, mucha
de lenguaje muy complicado, muy técnico, entonces toca hacer una traducción a un lenguaje sencillo y del inglés al español, para que alguien del común, del llano, como se dice, por ejemplo, una persona que trabaja en la peluquería, una persona que trabaja en un café, etcétera, que no tiene tiempo, ni tiene ganas, ni tiene por qué entender toda la ley, pueda por lo menos conocer sus derechos y participar incluso, porque ese es otro elemento muy importante. El community engagement también tiene un elemento en donde si nosotros nos invitan a una reunión, siempre intentamos que algún comerciante quiera ser parte, porque nadie mejor que la propia comunidad para hablar de la comunidad que está siendo afectada, para no tener que yo, Natalia o alguno de mis colegas, que podemos funcionar como spokesperson o voceros, pero mejor que la propia comunidad se siente y pueda en una manera horizontal conversar, por ejemplo, con un concejal o con el líder del council, que ha sucedido en algunas ocasiones. Y ese proceso, que es muy invisible y lleva muchos años, te diría que es de lo más satisfactorio que se ha logrado, porque son personas que, si uno le pregunta hace 8 años, creyeron que si tenían derechos no los conocían, muy poquitos, y simplemente pretendían abrir su local, vender su mercadería, cerrar al final del día y punto, sin conocer todo el contexto de gentrificación que estaba sucediendo. Entonces creo que el trabajo ese ha sido muy importante. Sí, muy importante. Y eso es eso que he hablado. Charlar con la gente, involucrar, tener todos ese approach, ¿no? Participativo y todo eso es muy importante, sí, Santiago. Hablaste también acerca de los derechos de los latinoamericanos, eso es muy importante también. Tú eres un investigador. ¿Cómo podría moldarse a la política social para atender a estas necesidades? Engagement with the councils, ¿no? con los centros, ¿cómo podría, en tu opinión, como investigador, moldarse la política social para atender mejor las necesidades de los latinoamericanos en Londres? Es un desafío grande. En nuestra experiencia, como te comentaba ahora, hemos conseguido bastantes impactos y, digamos, ampliación de derechos en un punto de muchas personas que estaban afectadas gracias al trabajo en community engagement y advocacy, que se llama, que sería abogacía o abogar por los derechos de la comunidad. Sin embargo, hemos encontrado, por decirlo simplemente, mucha falta de empatía de parte de las autoridades. En muchos casos yo creo que, si bien es una ciudad Londres es una ciudad muy diversa en lenguas, en etnias, en religiones, etcétera, en los puestos jerárquicos y de poder carece de esa diversidad. Está cambiando, pero carece. Yo creo que, digamos, es un poco frustrante a veces en esas reuniones cuando una persona nacida y criada en el Reino Unido, sin mucho contacto, digamos, con otras comunidades, no logra entender las dificultades de lo que es el desarraigo, la migración, es lo que hablábamos de la Sautachi y muchas otras cosas, pero también no costó poner el argumento de que las local economies, que se llaman las economías locales, digamos, o regionales, movilizan mucho. Es decir, el área de Elephant mueve mucho dinero, a pesar de que no lo quieran reconocer, mueve mucho dinero. ¿Por qué? Porque para un venezolano, para un colombiano, para un ecuatoriano, conseguir esos productos, la harina pan, bueno, la panela, muchas otras cosas, solo están ahí, y por lo tanto eso es una economía circular que mueve mucho. ¿Cómo podrían amoldar? Yo creo que es eso, es abrazando más la diversidad y escuchando más a los grupos comunitarios, que son los que están on the ground, como se dice, en el territorio, caminando todos los días y tomando el café con la gente, que es lo que ellos no hacen y deberían hacer. Te podría contar muchas anécdotas sobre cómo los concejales que son vecinos y son elegidos en las elecciones locales, deberían tener la tarea de conocer bien qué es lo que está pasando, y no solo se enteran cuando tienen reuniones llamadas off the record con organizaciones civiles como la nuestra, en donde nosotros hacemos un briefing, un resumen, digamos, de la situación actual, para que ellos luego puedan ir en las reuniones del consejo y debatir en nombre de. Pero el trabajo que ellos deberían hacer, realmente en la práctica no lo están haciendo como por lo menos nosotros creemos que lo deberían hacer. Lo primero que diría es escuchar más a las comunidades, y en otros casos eso yo no tengo la solución, pero lograr unas cuotas mayores de diversidad en los puestos jerárquicos, que no sean siempre
lo que allá llamamos white British, blancos británicos, pues, porque también, digamos, hay discusiones acerca, digamos, de la diversidad, no solo en términos de la nacionalidad, en el caso de que no fueran británicos, sino también porque el research prueba que las personas, como acá ya se dice brown o black, marrones o negras, tienen menos acceso, tienen más dificultades, por supuesto, pues discriminación histórica, y eso hace que entonces si yo soy un concejal blanco y mi distrito tiene un 50% de la población no blanca, hay una falta de representatividad, debería haber más personas negras o marrones en puestos de representación, que tampoco garantiza, pero podría entender un poco más la situación de alguien a quien le costó el doble, posiblemente solo por tener un color de piel distinto. Y así, bueno, podría, digamos, continuar, pero esencialmente es eso, es como un poco de la falta de oído y de escucha y de empatía hacia grupos minoritarios, digamos. Sí, muy importante la representatividad. Yo estoy de acuerdo, sí, Santiago. Eso es una cosa que tienes que, la organización y tu trabajo, de tus colegas, todo, son desafíos, sí, sí, históricos. Hay mucho que hacer, hay mucho que luchar, hay mucho que desarrollar. Comprendo perfectamente, sí. ¿Cuáles, en tu opinión, son las formas innovadoras de involucrar e incorporar a migrantes en esos procesos de cambio urbano en Londres, en particular para los latinoamericanos? ¿Cuáles son las formas innovadoras de Latin Elephant que piensa que es importante destacar acá para nosotros? Yo diría que, y gracias por la pregunta, porque hay un área de trabajo que no hemos mencionado, quizás yo me olvidé también, es el arte con A mayúscula, que lleva varias formas, pero por ejemplo, una de las cuales nosotros hemos trabajado mucho, por ejemplo, la fotografía participativa. De hecho, mi primer workshop como voluntario en el 2015 fue Participatory Photography, se llamaba, y entonces lo que hacíamos era, en un grupo de latinos, dar vueltas por el barrio y notar, digamos, documentar los cambios en el área justamente a través de la fotografía. Hemos trabajado mucho el tema del desarraigo y el hogar, el home, a través de bien talleres de bordado, por ejemplo, en mi caso con la escritura también, y artistas que han hecho muchos, lo más visible de pronto o que más legado hay son los murales en las fachadas de en la parte frontal de los locales en Elephant Castle, y entonces hemos hecho el primer mural, y estas son formas innovadoras, ¿no? Estoy intentando contestar la pregunta desde este lado. Yo creo que la gentrificación o el sistema de planeación es un tema que puede ser un poquito abstracto, teórico, técnico para mucha gente, entonces las ideas que nosotros decíamos era, bueno, tenemos que bajar esta discusión al llano, pero también hacerla engaging, interactiva. Entonces el arte siempre tiene esa potencialidad de poder lograrlo. Entonces, por ejemplo, los murales, en el 2017 hicimos una fiesta de recaudación de fondos en Distriandina, que es una tienda y restaurante muy conocido de una familia colombiana que lleva más de 25, 30 años en Londres, y afuera hicimos un mural muy bonito en el que está el mapa de América Latina, con flores y colores y unos colibríes como una de las aves representativas de la biodiversidad de nuestra región, y dice Latinoamérica florece. Y ese mural tiene, 8 años hoy, está intacto, y yo creo que es un orgullo porque quiere decir que a nadie le molesta, y por el contrario, quienes no son latinos celebran también de alguna manera esa comunidad. Después de ese siguió otro que se hizo en el 2021, y literalmente el mes pasado hubo 2 murales nuevos de un artista colombiano que se hicieron también en 2 locales distintos. Uno que lleva la figura de Gabriel García Márquez, posiblemente el escritor más reconocido de América Latina. Y yo creo que el arte, en definitiva, lo que estoy intentando decir ha sido siempre la forma más innovadora sobre todo de hacer crecer la discusión hacia círculos que exceden en las conversaciones, como te decía, muy técnicas, muy complejas alrededor de la planeación, la gentrificación y el desplazamiento urbano, para poder volverlas algo más interactivo y en el que puedan también conectar con los temas, porque al final no nos olvidemos que estas personas son migrantes y fueron en muchos casos desplazadas de sus países, porque no lo mencionamos, pero muchas personas que viajaron de América Latina, de distintos países, al Reino Unido no lo hicieron porque querían, sino porque no había otra opción, porque distintas circunstancias. Entonces eso ya implica un desarraigo. Si yo me establezco en un lugar y estoy 20 años, digamos, en mi peluquería, en mi restaurante, en mi café, y ahora vienen y me quieren sacar, eso sería
un segundo desplazamiento en un lugar en el que yo ya hice un hogar. Entonces, intentar generar conciencia sobre lo que eso significa a través del arte, de distintas técnicas, ha sido como posiblemente nuestra manera más innovadora. Lindo, muy lindo, Santiago. Por supuesto, la arte tiene un grande potencial. Estás todo cierto, sí, sí. La arte puede salvarnos de muchas cosas. Por ejemplo, si quiero iniciar un negocio en Londres, ¿piensas que cuáles son los principales desafíos que puedo enfrentar como latinoamericana para desarrollar mi negocio y me convertir en un emprendedor en Londres? ¿Qué tipo de apoyo puedo recibir de Latin Elephant? La primera respuesta no es muy positiva, es muy difícil, pero no por nuestro trabajo, sino porque se ha vuelto justamente a raíz de esto que estábamos hablando, muy cara la renta, es decir, el metro cuadrado, el espacio, se ha vuelto muy costoso. Justamente ese es el efecto más grande de la gentrificación, es desplazar a las personas por vivienda o comercio, encareciendo los precios de la zona. Dicho esto, es más sencillo de lo que uno cree en la parte burocrática en términos de registrar el small business, como se llama, el pequeño comercio, el pequeño negocio. De hecho, en la Cámara de Comercio, digamos, sería como el órgano ahí, es muy sencillo, simplemente hay que poner una dirección, bueno, por supuesto los nombres legales, la cuenta del banco donde va a ingresar el dinero y tal, pero no hay muchos papeles que requieren. Ahora, si uno quiere un local físico, una tienda, un lugar donde tener los productos y venderlos al público, hoy en día está un poquito más difícil, no solo en Elephant, sino en distintos barrios de la ciudad. Nosotros trabajamos mucho la técnica del mapping, del mapeo, en el cual mapeamos los comercios existentes, pero también algunas áreas donde posiblemente pueda haber una oportunidad para tomar un nuevo local. El asunto, como te decía, es que puede que haya algunos disponibles, la renta está muy cara, a pesar que también a nivel de política pública, como hablábamos antes, hicimos esfuerzos de advocacy para mantener o que no suban las rentas a los niveles que pretenden los desarrolladores. En este momento no tenemos ningún programa actual, eso va cambiando, pero hemos tenido 2 workshops en junio, el mes pasado, y tendremos otros sobre commercial lease, sería como el contrato de comercio, o ¿cómo se dice? El lease es el escrito, el contrato escrito que uno establece con el dueño de esa tienda cuando arrienda, entonces sería como un workshop sobre los derechos que tienen las personas, ya sea los que tienen un contrato actualmente como los que quieren montar un negocio. Entonces, de alguna manera, esa es una de las técnicas que hemos utilizado mucho, que es, digamos, sí, la capacitación, podríamos llamarle, que es ofrecer espacios, siempre gratuito, claro, a todas aquellas personas que tienen o quieren emprender y no saben muy bien los derechos, lo que es la letra pequeña, ¿no?, de los contratos. Y bueno, en general, como la organización ha crecido tanto, siempre podemos echar mano o pedir a otras organizaciones que manejan temas similares, más legales de pronto, para que puedan también como redireccionar los servicios a otras especialidades. Así que digamos como que en ese sentido, en general, a nuestras cuentas de social media o de correo recibimos muchos emails con estos temas. Durante la pandemia fue el pico de consultas, más que nada porque había algunos beneficios económicos, subvenciones más bien del gobierno para los locales, para los comercios que no podían estar abiertos. Entonces, bueno, compensaban con algunas grants, algunas becas, y bueno, ahí hicimos un trabajo como bastante difícil o largo, digamos, de traducción de documentos, workshops también con como los derechos básicos y esas cosas. Es decir que sí, esas son como algunas de las ayudas que tenemos. Muy bien, Santiago, gracias por la explicación. Nosotros conocemos las dificultades y desafíos, sí. Y si como latinoamericana yo enfrento aislamiento social, me siento sola, ¿qué tipo de apoyo puedo recibir de Latin Elephant? ¿Alguna manera, estrategia para que podamos superar los sentimientos de aislamiento, Santiago? Bueno, si bien los talleres que mencionaba ahora están apuntados, no todos, pero principalmente a la cuestión, digamos, de los desafíos de los cambios urbanos, el desplazamiento, la gentrificación. Como te decía también, hay muchos que son una población más grande me refiero más extensa, no solo en los temas estos, sino también como te decía, con el asunto del desarraigo, el hogar, la saudade, que en inglés se dice homesickness,
pero suena más lindo Saudade. Y creo que en esos talleres, en esas discusiones, Q&As, conversatorios, charlas, hemos tenido personas, audiencias que vienen justamente con esas como necesidades, con las necesidades de integrarse, con las necesidades de compartir un bolo, como se dice, un pan de bono en Colombia, con un café, y a la final es una excusa para romper ese sentimiento de aislamiento. Hemos tenido también proyecciones de documentales y películas en los que ha venido un montón de gente, obviamente festivales en la calle donde bailamos, y hay grupos latinoamericanos de baile. Como que creo que también esto que mencionas es algo que nosotros notamos antes, pero sobre todo agravado en la pandemia. Entonces ahí es donde también uno se empieza a preguntar que si hay otra población que está también ahí en los círculos latinos, que no necesariamente están relacionados con el asunto del desplazamiento de los centros, de los locales comerciales, sino que como cualquier migrante, como cualquier persona que se siente un poquito como distante a veces de la sociedad británica, necesita esos espacios. Entonces creo que hemos sido como muy atentos a esas otras necesidades. Y en general Latin Elephant es una organización que tiene muchos eventos muy seguido. Por ejemplo, otro que no mencioné, me acabo de acordar, son los walking tours, los recorridos a pie urbanos en el área. Y si bien conversamos sobre los asuntos de la gentrificación, también es un espacio en donde aprovechamos para promover los locales que tienen comida y bebida. Entonces probamos de manera también gratuita café y algunos bocaditos, digamos nibbles, como se dice en inglés, para las personas que vienen, y eso en general trae unas audiencias súper variadas, y uno termina conversando sobre un montón de cuestiones que también son como mental health, salud mental, yo creo, para mucha gente. En general, la remodelación del área de Elephant and Castle, sabemos que el distrito más latinoamericano de Londres, con el cierre del vibrante centro comercial Elephant and Castle en 2020. Y hoy en día tenemos ahora el nuevo centro de la ciudad de Elephant and Castle. La remodelación del área. ¿Cómo estás eso un poquito, Santiago? Eso fue el desafío mayor, porque cuando se estaba debatiendo la parte técnica de lo que iba a ser el nuevo desarrollo y lo que iba a implicar en términos del desplazamiento de la población y muchas otras cosas, los desarrolladores no habían planeado ningún tipo de relocalización, reubicación para los comerciantes que estaban ahí, como te dije, en algunos casos más de 30 años, sino que fue una pelea, en el buen sentido, una lucha que hicimos, Latin Elephant, con otras organizaciones y con los comerciantes, de decir, hacen falta muchos más negocios y locales. Yo hice parte personalmente de alguna de esas reuniones con los desarrolladores y con el council, con el consejo de Sadar, y entre otras cosas, en esas negociaciones surgió digamos, los sitios de reubicación. Esencialmente nosotros decimos que son, para simplificarlo, 3. Digamos, están todos, y eso fue parte de las victorias, digamos, que se consiguieron, que es que queden walking distance, a pie, muy cerquita de lo que era, o ahora la parte del centro comercial. Y ahí se logró reubicar alrededor de 50 pequeños comercios, small businesses, cuando más o menos había un total de 80 a 90. ¿Qué pasó con el resto? Bueno, es un poquito largo, pero algunos consiguieron algunos acuerdos económicos para continuar, digamos, sus tareas en otro lado. Otros se reubicaron en otros mercados. Algunos salieron a otros lugares un poquito más alejados de la ciudad. Otros se fueron a otros barrios de Londres. Y mucha gente realmente quedó muy disconforme. Pero bueno, siempre decimos, en una batalla David contra Goliath, porque los desarrolladores tienen mucho poder, y fue, sin embargo, bastante exitoso la reubicación de bastantes comerciantes. Hoy en día eso fue en septiembre de 2020, van a ser 4 años ahora en septiembre. Sigue siendo un desafío porque todo ese espacio, que era muy grande, está lleno de grúas que están construyendo, mejor dicho, están destruyendo lo que había y montando unos edificios muy altos de luxury accommodation realmente. Y entonces, si bien está la estación del metro, todo eso es un lugar en obra, entonces es muy difícil caminar por ahí, pasar por ahí, y hace que el comercio se haya perdido mucho. Entonces los comerciantes que se reubicaron
están todavía luchando para pues subir sus ventas porque no hay tanto público como había antes en Elephant, en una zona súper vibrante de comercio. Entonces, bueno, los desafíos son esos y como te decía antes también con los murales, los festivales y los walking tours, tratamos de tener muchas maneras de traer personas al área para que continúen, digamos, hanging out, como se dice, pero comprando, digamos, y utilizar ese espacio físico como lo hacían antes, pero es un desafío. Santiago, ¿puedes dejar un mensaje para todos los latinoamericanos que están te escuchando ahora? Tu experiencia, ¿puedes dejarnos un mensaje? Personalmente yo me fui de la Argentina hace 12 años, eso es mucho tiempo en la vida de cualquier persona, son 12 años hermosos, no fueron sencillos, tuvieron muchos altibajos. Emigrar es algo que creo que si uno tiene la posibilidad de hacerlo, tiene que hacer, a donde sea, porque siempre es bueno salir de la zona de confort. Si es otro país, otra lengua, mejor aún, porque se aprende mucho. Pero tampoco me gusta la idea romántica de la migración como si fuera sencillo, porque no es fácil, y eso no te lo cuentan, no te lo dicen, lo tenés que vivir, como quien dice, hay que darse la cabeza contra la pared y aprender. Pero creo que al final vale la pena. Uno deja muchos amigos de lado y deja la familia, pero vale la pena y se aprende mucho. Y bueno, en el caso específico de mi trabajo en Latin Elephant, bueno, ha sido, como te decía antes, como un aprendizaje enorme, que creo que me lo voy a guardar para siempre, porque también me hizo ver esta condición del latinoamericano, que uno, viviendo en mi caso en Argentina, uno se asume argentino, pero cuando estás afuera de muchos años te das cuenta que puedes tener muchas cosas en común con otras personas que pasan situaciones similares. Entonces creo que eso quizás es la mejor conquista, la idea de sentirme latinoamericano. Sí, muchas gracias, Santiago, por unirte a nosotros hoy, por tomarte el tiempo precioso para compartir tu conocimiento con nosotros, tu experiencia y vivencias con nuestra querida comunidad latinoamericana. Y bueno, ¿cómo puede nuestra comunidad contactarte si alguien quiere saber más sobre tu fascinante trabajo? ¿Dónde pueden encontrarte? Bueno, en nuestra página web de Latin Elephant es www.latinelephant.org. Las redes sociales son @latinelephant en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y bueno, no sé si el correo lo necesitan, pero puede ser también el info@latinelephant.org. Pero sobre todo las redes sociales son las que más podemos contestar, así que ahí en @latinelephant nos pueden seguir. Y personalmente el mío es @santuli23. Muito bem, muchas gracias, Santiago. Y nos encanta escuchar a nuestros oyentes, a nuestra querida comunidad, y conéctate con nosotros en nuestras redes sociales también para compartir tus pensamientos, preguntas y comentarios. Y a todos que están nos escuchando, ¿qué opinas sobre el tema de hoy? Comparte tus ideas con nosotros y sugiere temas que te gustaría escuchar para futuros episodios usando hashtag #BlaBlaLatinos chat y nuestras redes sociales en Facebook y Instagram. Y hoy con Santiago pudimos obtener información crucial sobre el compromiso comunitario, community engagement, y el importante trabajo que has estado haciendo la importante organización Latin Elephant. Y eso es la misión de nuestro podcast #BlaBlaLatinos, mantener informada, conectada, divertida y alegre a nuestra comunidad latina y brindar acceso a servicios y mercados para hacer que todos se sientan como en casa a pesar de estar viviendo en el extranjero. Entonces manténganse atentos para más. Todos los latinos ahora tienen una familia acá en Somos. Esta es su comunidad para ser amigos, encontrar trabajo, acceder y ofrecer servicios, también convertirse en emprendedores y prosperar y obtener todo el apoyo que necesitan para hacer realidad de tu sueño en el extranjero. Y sobre todo, seguir estando conectados con su herencia, tradiciones y queridos recuerdos. Somos y Latin Elephant con Santiago estamos acá para ayudar a toda la comunidad latinoamericana. Y por fin únete a nuestro globo aerostático registrándote en somos.latinos.co, nuestra comunidad digital para latinos expatriados, estudiantes, viajeros, latinos de corazón, y comienza
ahora mismo a conectar con otros latinos. Suscríbete a nuestro podcast. Somos Podcast Bla Bla Latinos. Estamos en YouTube, Apple Podcasts y Spotify. Y también puedes seguir a Somos en las redes sociales. @somos, Facebook, Instagram, @somos.latinxs. Y todo eso puede estar abajo acá, descrito para todos encontrar con facilidad. Y gracias a todos que están nos escuchando por sintonizar y ser parte de nuestro podcast Bla Bla Latinos. Sin ustedes nada de eso sería posible y su apoyo significa mucho para nosotros. Únete de nuevo pronto para más temas de actualidad y nos vemos en Somos. Hasta pronto. Gracias a todos. Chao, bye bye. Hasta luego. Chao, Patricia.